El día de hoy vamos a hablar de deshidratación osmótica de alimentos, el proceso que se hace en lo que es el laboratorio con sus cálculos y respectivos resultados, a cargo de mi compañero Nicolás Ospina, Danilo Montes y de mi persona, en el área de secado de productos biológicos. Iniciamos diciendo los materiales que utilizamos en el laboratorio, que en nuestro caso utilizamos piña, 4 kilogramos de piña, bolsas plásticas transparentes, bandas elásticas, papel absorbente. De instrumentos utilizamos un calibrador de pie de rey, cuchillos, cajas de Petri, tablas para picar, colador, implementos de sanidad, lo que es tapabocas, botas, cofia, guantes. En los equipos que utilizamos tenemos la balanza de precisión, el determinador de actividad de agua, horno para saber humedades y refractómetro digital. La definición de deshidratación osmótica para frutas, más específicamente para la piña, en pocas palabras es un método de conservación que consiste en realizar una solución de agua concentrada con azúcar, sal u otro soluto. Esta solución, al tener una mayor presión osmótica que los jugos presentes dentro de la fruta, lo que genera es que las sales minerales y el agua pasen desde la fruta hacia la solución como tal, y los espacios que quedan dentro de la fruta sean ocupados por el soluto, lo que genera que los niveles de sólidos aumenten dentro de la fruta. Esto con el fin de conservar el alimento por mucho más tiempo y una mayor vida útil, sin perder las características sensoriales y nutricionales a comparación de otros medios de deshidratación como por ejemplo el secado solar. Esto con el principio de disminuir el contenido de humedad y la actividad de agua de la piña. Algunas características es que se puede realizar a bajas temperaturas para evitar la pérdida de vitaminas, aromas y colores, las características sensoriales. Se puede combinar también con otros métodos de conservación para aumentar mucho más ese tiempo de vida útil. De igual manera se pueden utilizar una gran variedad de solutos y es aplicable para la mayoría de las frutas que conocemos actualmente. Y finalmente se pueden modificar algunos contenidos de componentes como azúcares, ácidos o minerales. El procedimiento llevado a cabo en el laboratorio, pues se lavó y se desinfectó la piña, se le retiró la cáscara y la corona para proceder a dividir la pulpa en cubitos de 10 por 10 por 10 milímetros. Luego de esto pues hay que obtener un pesaje de 2 kilogramos de fruta en total para luego empezar a separar en 48 porciones en bolsas plásticas que cada una debe contener 40 gramos de piña en cubitos. De esta forma también pues tenemos que ir preparando lo que es el jarabe, que se prepara saturando agua caliente a 45 grados y con azúcar refinada hasta medir 65 grados Brix. Dividimos las 48 bolsas de piña en tres grupos, en los cuales vamos a agregarle a 16 bolsas una relación fruta jarabe 1:1, otra 16 con 1:2 y a otras 16 con 1:3, para luego coger 8 de cada relación para un total de 24, dividirlas, llevarlas a, a un tratamiento a 35 grados Celsius y otras 24 muestras a 50 grados Celsius. Se llevan al horno las respectivas muestras para luego ser medido el peso del jarabe, de la fruta, así como sus grados Brix durante cada hora y una a las 24 horas. Esto se realizó cada 6 horas aproximadamente. A manera de resumen, se registraron en estas dos tablas los valores obtenidos de la masa de la pulpa y del jarabe para cada una de las relaciones fruta-soluto que se utilizaron para cada uno de los tratamientos a 35 grados Celsius y a 50 grados Celsius. Entrando a una parte de análisis de resultados, tenemos la pérdida de masa versus tiempo para la relación fruta-soluto, relación 1:1 para 35 grados Celsius y 50 grados Celsius. Aquí podemos apreciar que la masa inicial de nuestra piña va a tener una tendencia a disminuir, lo cual es coherente con el principio de deshidratación osmótica, y como tal el jarabe absoluto va a tener una tendencia a aumentar de peso, de igual manera corroborando la parte teórica de la deshidratación osmótica.
De igual manera se puede apreciar para el caso de 50 grados Celsius, pero aquí sí se logra apreciar una mayor pérdida de masa y un aumento más considerable del peso del soluto. Se compara con esta investigación en la cual obtuvieron resultados muy similares y al transcurrir el tiempo obtuvieron pérdidas de masa mucho más pronunciadas. Para la pérdida de masa con respecto al tiempo en la relación 1:2, que viene siendo una de fruta por 2 de jarabe, entonces que vienen siendo 40 gramos y 80 gramos respectivamente. Bueno, para las gráficas de 35 grados y de 50 grados, vemos que la tendencia de cada uno de los productos se mantiene igual. ¿A qué me refiero? A que la tendencia del jarabe es a aumentar su masa y la de la fruta es a disminuirla. Como podemos ver, la pérdida de masa a 50 grados es mayor, sí, es un 13% mayor en comparación con la pérdida de masa a 35 grados centígrados. Esto pues ya nos indica que la propia temperatura ya es un factor que es determinante a la hora de realizar este ensayo de deshidratación osmótica. Para ya hablar de la pérdida de masa con respecto al tiempo en la relación 1:3 para las temperaturas de 35 a 50 grados centígrados, debemos aclarar también que, como ya sabemos, es una parte de masa de fruta por 3 de masa de jarabe. Entonces tenemos que son 40 aproximadamente de fruta y 120 de jarabe. Y como podemos ver en las gráficas, la masa de jarabe y de la fruta poseen las mismas tendencias que las relaciones anteriores. Por parte del jarabe, la tendencia es aumentar su masa y por parte de la fruta es a disminuir. También vemos que, como en las relaciones anteriores, en la relación que se hizo a 50 grados es más notable la pérdida de masa en la fruta, lo que una vez más nos indica que la temperatura es un factor importante a tener en cuenta. Ya hablando de la pérdida de humedad con respecto al tiempo, debemos tener en cuenta que nuestra humedad inicial, bueno, nuestro contenido de humedad en base de humedad inicial es de 85.83. Más adelante va a ser explicado cómo es que se obtuvo este valor. Ya para hallar las demás, o la de algún tiempo en específico que se requiera, tenemos que esta fórmula que está aquí expuesta depende de 3 valores: P1, P2 y H1. P2, ¿qué es? Puede interpretarse como el peso que tiene la fruta en el tiempo en específico, o sea, el tiempo que vamos a estudiar. Si vamos a estudiar de 1 hora, pues el peso de la fruta a la hora de estar expuesta al jarabe. Está el P1. P1 es el peso de la fruta que tenía antes, o sea, en el tiempo anterior. Entonces, H1 ya viene siendo el contenido de humedad que tenía en el tiempo anterior. Entonces, por ejemplo, para el caso de 3600 segundos o 1 hora, tenemos P2 es lo que haya pesado la fruta en la primera hora de estar expuesto al jarabe. P1 era el inicial, o sea, el anterior, pero como no había estamos en tiempo cero, entonces eran 40 grados aproximadamente. Y H1, como estamos también en un tiempo cero, pues se utiliza el valor de 85.83%. Entonces se opera y obtenemos este valor. Y lo mismo se hace para los demás tiempos. Entonces se hace sucesivamente. Ya después las gráficas se hacen es teniendo en cuenta en el eje de las abscisas el tiempo con respecto al contenido de humedad en base húmeda de cada una de las relaciones en el eje de las ordenadas. Graficando las 3 relaciones, tenemos que donde hubo una mayor disminución del contenido de humedad es en la relación 1:2, que terminó con un contenido de humedad en base húmeda de 83.57%.
Para ya organizar los datos de la pérdida de humedad con respecto al tiempo a 50 grados centígrados, se repite el mismo proceso porque simplemente es llenar la misma tabla, solamente que cambian los datos. Entonces, lo mismo, graficamos el tiempo con respecto al contenido de humedad en base a humedad que está presente en cada una de las relaciones. Y como vemos, la gráfica nos muestra que la relación donde hubo una mayor disminución de la humedad es en la relación 1:1, donde nos da un valor de 81.29%. La curva no nos quedó tan uniforme como hubiéramos querido, pero de todos modos nos muestra el dato que queremos analizar. Como manera de resumen, en estas dos tablas se registraron cada uno de los grados Brix, tanto para el jarabe como para la piña, en cada uno de los tiempos, para cada una de las relaciones fruta-soluto. En general, para los tratamientos a 35 grados Celsius y a 50 grados Celsius. Llevando los datos de la tabla a gráficas, podemos observar que en los sólidos solubles a 35 grados inicialmente son más altos que a 50 grados. De la misma forma podemos decir que los del jarabe son más altos a 50 grados que a 35 grados. También podemos ver que la relación de mayor relación, mayor sólido soluble, eso es lo normal. Y podemos observar en la gráfica que mientras va pasando el tiempo, los sólidos solubles de la piña aumentan, de igual manera que los sólidos del jarabe decaen. Y esto pues va a encontrar un equilibrio cuando fueron las 24 horas. Mediante el determinador de actividad de agua de la marca Novasiva, lo que se hizo fue registrar inicialmente la actividad de agua para nuestra piña utilizada, la cual es muy cercana hacia el autor de referencia. De igual manera, se registró la actividad de agua para cada uno de los diferentes tratamientos a diferentes temperaturas y a diferentes relaciones de fruta-soluto. Se logra apreciar una ligera disminución de la actividad de agua proporcionalmente al incremento de la temperatura y de la relación de fruta-soluto. En general, se busca reducir la actividad de agua hasta 0.6, lo cual es como un margen en el cual no existe la propagación o proliferación de hongos, levaduras y bacterias, las cuales afectan a las frutas y verduras. El contenido de humedad se calculó mediante el método de la estufa. Aquí podemos tener los resultados, el promedio que obtuvimos, y se puede observar que es coherente respecto al autor de referencia. Conclusiones. A grandes rasgos, digamos que los factores importantes a tener en cuenta en la deshidratación osmótica es disminuir la actividad de agua y el contenido de humedad. Estos son directamente proporcionales a la temperatura y a la relación fruta-jarabe. En este caso se obtuvieron los mejores resultados con una mayor relación fruta-jarabe y una mayor temperatura que fueron los 50 grados Celsius. Entonces en ese caso la deshidratación fue mucho más rápida y eficaz. Esta parte hace referencia al pequeño margen de error en el cual pueden existir pérdidas debido al gran contenido de agua para la piña y una parte del jarabe se quedaba pegada en la bolsa, entonces eso afectaba un poco las mediciones. La gran importancia de controlar la actividad de agua para frutas y verduras, ya que son los productos más susceptibles al ataque de microorganismos patógenos. De igual manera se indaga que la rentabilidad de secar frutas mediante hornos es muy baja debido al mayor contenido de agua que poseen las frutas, la importancia de la sanidad al tener los implementos de aseo y de seguridad como lo son guantes, tapabocas dentro del laboratorio y finalmente una correcta deshidratación es crucial para obtener productos de gran calidad sin perder las características sensoriales principales que son las que se intentan mejorar para el caso de las frutas, en este caso la piña. Y finalmente tenemos la bibliografía y referencias utilizadas durante este laboratorio.